Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo sienten el curso? Recuerden que cualquier duda, cualquier pregunta lo pueden hacer en el foro de Pregúntale a tu profesor, donde con gusto los vamos a contestar y tratar de resolverlas a lo mayormente posible. El día de hoy voy a estar con ustedes en el tema de derecho notarial. Les hago el recordatorio que derecho notarial se va a dividir en dos. El día de hoy vamos a ver el derecho notarial en el tema de impuestos y posteriormente vamos a ver el derecho notarial en la formación y conformación de una escritura. ¿Por qué es importante el derecho notarial en nuestra actividad inmobiliaria? Bueno, pues porque recordemos que el Código Civil nos va a manifestar que cuando una operación inmobiliaria de compra-venta sea superior en el valor catastral de 500 veces salario mínimo general en el Estado, vamos a tener que recurrir a una escritura pública. Y las únicas personas que tienen escritura pública son los notarios públicos, en este caso los notarios públicos del Estado de Quintana Roo. Hacer hincapié que en el Estado de Quintana Roo, al día de hoy, tenemos 124 notarios repartidos en todo el Estado. Será importante, si tú no eres del Estado de Quintana Roo, revises cuántos notarios autorizados están dentro de tu Estado para poder acercarte con cualquiera de ellos y llevar a cabo los trámites de escrituración. Recordemos que un notario es aquel profesional del derecho que el Estado lo inviste de una fe pública. ¿Qué es la fe pública? Bueno, la fe pública va a ser aquella presunción de verdad. ¿Por qué digo presunción de verdad? Porque vamos a nosotros a asumir que lo que está en una escritura pública es cierto. Recordemos que también cualquier cosa puede ser impugnada una escritura, no son dogmas las escrituras públicas. Entonces, pero vamos a presumir que lo que dice un notario es cierto. Ahora, el notario realiza una función que le corresponde al Ejecutivo del Estado. Y el Ejecutivo del Estado entrega esa función a los notarios públicos. Recordar que en mínimo en el Estado de Quintana Roo, el notario público no es un funcionario, no recibe un sueldo por parte del Estado, no recibe un sueldo a cargo del erario público. El sueldo que recibe el notario o los honorarios van a ser cobrados a los particulares que ante él acuden. Y en este sentido, se va a ser importante manifestar que a partir del 3 de julio del presente año tenemos una nueva ley del notariado. Hubo una nueva ley del notariado que se publicó en el periódico oficial del Estado el día 3 de julio. Será importante que la podamos revisar y en el siguiente módulo estaremos hablando de ella. Ahora bien, la anterior ley nos manifestaba que el notario podrá cobrar de sus clientes o de las personas que acuden ante él 4 cosas. Van a ser honorarios, gastos, derechos e impuestos. Vamos a describir cada una de ellas. ¿Qué son los honorarios? Bueno, los honorarios es el cobro que hace una persona por la prestación de un servicio profesional. Los gastos van a ser aquellos conceptos en los cuales pues, yo generé un gasto y me tengo que cobrar. Ejemplo, a lo mejor tuve que hacer un viaje a otro municipio, a lo mejor tuve que imprimir demasiadas copias. Esos son los gastos. Los derechos en el sentido fiscal van a ser aquellas contribuciones que tú le pagas al Estado a cambio de un servicio. Ejemplo, recordemos que nosotros para el trámite de una escritura pública vamos a necesitar constancias de no adeudo de predial, no adeudo de agua, en algunas ocasiones no adeudo de obra pública municipal, o en otros estados le refieren como no adeudo de mejoras. Esas constancias hay que pagárselas al Estado. El registro público de la propiedad también hay que pagárselo al Estado y es un servicio. Y por último, vamos a tener los impuestos, que es lo que vamos a tratar de versar el día de hoy. ¿Qué son los impuestos? Bueno, son aquellas cargas impositivas que el Estado pone a ciertas actividades. En el tema inmobiliario vamos a tener impuestos muy marcados. Primero, el predial. Es importante que todos paguemos nuestro predial y que un inmueble al momento de venderse no se encuentre con ninguna deuda en el tema predial. Segundo impuesto que vamos a tener y va a ser de carácter local, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. En otros estados de la República le llaman impuesto de traslado de dominio. El tercer impuesto que vamos a tener es el IVA. Aquí vamos a hacer mención de unos aspectos importantes del IVA. Y el último impuesto, el que nos genera dolor de cabeza a todo, es el impuesto sobre la renta.
Es un poquito difícil de entender, pero no complicado. Vamos a dar las bases para poder nosotros entender qué es el impuesto sobre la renta. Y ojo, hay que revisar, dependiendo en qué estado estoy, van a haber impuestos especiales. En ejemplo, nosotros en el estado de Quintana Roo tenemos un impuesto celular, un impuesto adicional, ¿sí?, que se calcula al impuesto sobre la renta. Y también hay que tener mucho cuidado con aquellos impuestos locales municipales. Pongo el ejemplo, en el municipio de Benito Juárez, donde se cita Cancún, se cobra un impuesto especial de fomento al turismo, que es el 10% del impuesto que ya pagué. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque no todos los impuestos, no todas las localidades, los impuestos que vamos a pagar serán los mismos. Va a depender de cada municipio, de cada estado, que los impuestos varíen o que los impuestos se actualicen. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar en materia. Vamos a hablar de aquellos impuestos. Primero, dije el predial. Bueno, el predial es el impuesto que todos conocemos, que tenemos que pagar en razón del valor que tiene o el valor que le otorga el municipio a nuestro inmueble. Un impuesto que todos pagamos, que todos conocemos. Ahora, cuando ya entramos a una operación inmobiliaria, a una operación en la cual yo estoy tratando de vender un inmueble o yo estoy tratando de comprar un inmueble, el primer impuesto con el que me voy a encontrar es con el ISAI, Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles. Les repito, en otros estados de la República se puede llamar Impuesto de Traslado de Dominio. ¿Qué es este impuesto? Es el impuesto que se le cobra a la parte compradora, a la parte adquirente, para la redundancia, adquirir el inmueble. Ese va a ser ese impuesto que se cobra por la adquisición del inmueble. Y poner bases. Los impuestos tienen dos razones o dos características muy específicas. Algo que se llama base y algo que se llama tasa. ¿Qué es la base? Va a ser aquel monto al cual yo le voy a aplicar mi tasa, ¿sí? Es decir, yo tengo ¿de cuánto voy a pagar el impuesto? Bueno, ¿cuánto vale? Y a eso le voy a aplicar una tasa en específico. En este caso, en la ley del estado de Quintana Roo, te dice que la tasa que se le tiene que aplicar es el 2% para el ISAI. Recordemos, la ley del estado de Quintana Roo, ley del impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles del estado de Quintana Roo, nos va a mencionar que la tasa del ISAI será del 2%. ¿Y cuál será mi base? La misma ley me manifiesta que la base será aquel valor más alto de valor catastral, precio de venta o de un valor avalúo practicado por algún perito. De estos tres valores, el que resulte más alto será al que le aplique mi tasa. Ahora, puede ser que ustedes me pregunten, bueno, ¿qué pasa si la operación que yo voy a hacer de adquisición no hay un valor de contraprestación? Ejemplo, yo lo quiero regalar, quiero hacer una donación, ahí no tengo un valor. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, en ese caso solo nos iremos con los dos valores más altos, que sea del valor catastral o del valor avalúo. ¿Ok? Y recordemos, se le aplica una tasa del 2%. Ahora, tomen nota de esto, algo muy importante. Les repito, el ISAI es un impuesto de carácter municipal, lo cobra el municipio. Es por eso que cada municipio puede establecer en determinado momento reglas diferentes para su cobro. En este caso, en el estado, tenemos que Puerto Morelos, que Cozumel y que Cancún nos cobran no el 2%, ya por un acuerdo establecido y aprobado por el Congreso, nos cobran el 3% del ISAI. Es decir, su tasa es del 3%. En los demás municipios, Otompe Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, sigue siendo del 2%. ¿Okay? Entonces hay que tener muy importante y tener mucho en cuenta esto. Vámonos con el siguiente impuesto que nos importa, el IVA. ¿Qué es el IVA? El IVA lo define la ley como el impuesto al valor agregado. ¿Qué es el valor agregado? El que nosotros le damos por el pago de un cierto servicio. Nos dice la ley que todos los bienes, toda la enajenación de bienes causará IVA. Ahora, algo muy importante, el IVA es un impuesto especial. ¿Por qué? Porque yo que soy el vendedor lo voy a generar. Sin embargo, lo va a terminar pagando el comprador. ¿Okay? Entonces, ahí es muy importante. Sin embargo, hay que hacer mención que el artículo 9 de la ley del IVA me dice que tratándose de suelo y de construcciones destinadas a unidades habitacionales, no se pagará IVA. No
habrá IVA. Esto es muy importante, repito, cuando yo enajeno suelo y cuando enajeno construcciones no destinadas a comercio o destinadas a unidad habitacional, no generaré IVA. ¿Qué quiere decir? Que en la enajenación de una casa habitación no se va a calcular el IVA. ¿Cuándo sí voy a calcular el IVA? Cuando yo esté enajenando construcciones, repito, construcciones que se dediquen a comercio. Y aquí va a ser muy importante esto que voy a mencionar. Normalmente nosotros solo damos un precio. Oye, yo te vendo mi local comercial en $1,000,000. ¿Cuánto pagaré de IVA? A lo mejor ahorita muchos están pensando 160,000 pesos, que es el 16% la tasa del IVA. No, está mal. Ahí, de ese $1,000,000 que yo ya le puse a mi local comercial, voy a tener que dividir qué parte le corresponde al suelo y qué parte le corresponde a la construcción. Van a preguntar, licenciado, ¿y cómo haré eso? Bueno, para eso necesitamos un avalúo. El evaluador nos va a decir, del $1,000,000 que vale tu inmueble, tanto porcentaje es para el suelo y tanto porcentaje es para las construcciones. Y entonces el IVA solo se calculará por este monto de las construcciones, única y exclusivamente por ese monto de las construcciones. Si yo enajeno suelo, no habrá IVA. Si enajeno simplemente construcciones destinadas a unidad habitacional, no habrá IVA. 2, algo muy importante. ¿Dónde voy a determinar que las construcciones son unidad habitacional o que las construcciones son para comercio? Nuevamente en el avalúo. Por eso el avalúo es muy importante. Para nosotros como inmobiliarios, el avalúo va a ser determinante porque a partir de ahí tomaremos la base para poder determinar el precio de nuestra venta y también tomaremos la base para poder determinar muchos cálculos de impuestos. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ya platicamos de 3 impuestos. El predial, que repetimos, es el valor que le asigna, es el porcentaje que pagas de acuerdo al valor que le asigna el municipio a tu inmueble. 2, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, que lo vas a pagar por adquirir un inmueble, sea cual sea la forma en la que tú lo adquieras, te lo regalen, por sucesión, porque tú se lo aportas a tu sociedad, sea cual sea esa forma en la que lo adquieres, tú vas a pagar ese 2% si estás en solidaridad, o 3% Cancún, recuerden, Puerto Morelos o Cozumel, dependiendo del valor más alto que resulte, del precio de venta, del valor avalúo o del valor comercial. Y ya también platicamos del IVA, que el IVA del tema inmobiliario se va a generar siempre y cuando yo esté enajenando construcciones destinadas a locales comerciales. ¿Okay? Este punto quiero que quede muy claro, muy establecido. Y vamos a dar paso al famoso impuesto sobre la renta. Bueno, el impuesto sobre la renta, recordemos que la renta, lo que se nos grava es el incremento en nuestro patrimonio, ¿sí? No es por lo que estoy recibiendo en este momento, sino es el incremento, porque lo que recibí quiere decir que lo hice a través de una contraprestación, es decir, tuve una pérdida. Entonces, tengo que ver esa suma entre mi ingreso con mis ingresos para poder determinar cuánto estoy pagando de renta. Ahora, el impuesto sobre la renta por la generación de bienes inmuebles es un impuesto especial. ¿Por qué? Porque yo adquirí mi inmueble, un ejemplo, en el 2010 y lo estoy vendiendo hoy 2019. Entonces, ¿en qué año podemos determinar que fue nuestro ingreso? 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, no lo podemos determinar, tenemos que hacer un ingreso total, ¿sí? Entonces, vamos a tener que tener ciertos requisitos para poder calcular el impuesto sobre la renta. El primer requisito que tengo que tener es fecha en la que adquirí mi inmueble, fecha completa. ¿Por qué? Porque necesito el día, el mes y el año. 2, valor específico en el que adquirí mi inmueble. 3, número de enajenantes. Esto va a ser muy importante, los números de enajenantes. Y 4, el precio en el que estoy vendiendo. ¿Por qué manifiesto? Y 5, la fecha en la que estoy vendiendo. ¿Por qué va a ser determinante esto? Porque yo en el 2010 compré a un precio específico, vamos a poner $1,000,000. Pero hoy 2019, ese $1,000,000, por el tema inflacionario, tuvo que tener un incremento. ¿Cómo lo voy a determinar? Bueno, hay 2 formas. A través de los índices nacionales de precios al consumidor del
año en el que compré con el año en el que vendo, se hace una operación aritmética y se determina el valor, se actualiza mi valor, o a través del índice inflacionario que se publica en las páginas de internet del SAT. Ahí podré determinar cuál me conviene más y de esa forma inflar mi precio, es decir, traer ese $1,000,000 del 2010 a hoy 2019, cuánto va a costar. ¿Ok? Después de ahí va a ser importante manifestar cuántos enajenantes son. ¿Por qué? Porque la ley de ISR y el reglamento me indica que cuando una persona vende a través de una sociedad conyugal, se considera ingreso para los dos, y los dos, cada quien tendrá que pagar el impuesto determinado, es decir, 50% para el esposo, 50% para la esposa, y ahí se va a calcular. Eso es muy importante porque una vez que lleguemos a nuestro factor de utilidad, que es el monto sobre el cual se va a empezar a calcular, en lugar de tomar el 100% de esa utilidad, lo voy a dividir entre dos. Entonces quiere decir esto que voy a minorizar el impuesto. ¿Ok? Y 3, el momento en el que yo estoy comprando. ¿Por qué? Porque tengo que determinar el índice nacional de precios al consumidor o el tema inflacionario para saber qué monto o a qué monto se va a ajustar mi precio. Una vez que tengo esto, hago la suma y resta de esto y me va a dar una utilidad. A lo mejor algo que se me olvidó decir, en este momento estamos hablando de un ISR sobre únicamente terreno. ¿Por qué? Porque si tenemos un ISR por casa habitación, ya tenemos un factor distinto, que son las construcciones. Y la ley me indica que una construcción se va a depreciar 3% anual. Aquí quiero hacer una pausa y decirles que yo creo entender que a lo mejor ya generé algunas dudas, por lo cual les pido que todas sus dudas me las hagan en el foro de Pregúntale a tu profesor, y revisemos también el foro académico para poder determinar esas dudas y estar en el contexto de lo que estamos platicando del tema del impuesto sobre la renta. Entonces, retomo. En este momento, acuérdense que ustedes no van a ser expertos, no los quiero hacer expertos en esta plática de 20 minutos, los quiero hacer nada más que entiendan cómo se calcula, cuáles van a ser los factores y darles un pequeño procedimiento. Entonces me estoy basando únicamente en el tema de un ISR donde esté yo vendiendo terreno. Les repito, si yo ya meto el factor de las construcciones, bueno, voy a tener que en primera separar el costo de mi terreno y el costo de la construcción, porque estoy enajenando dos cosas distintas, y después las construcciones tienen una depreciación de 3% anual. No lo digo yo, lo determina la ley. Entonces recordemos que ahorita lo que estamos platicando es el impuesto sobre la renta sobre la venta de un terreno única y exclusivamente. ¿Por qué? Porque si yo le meto el factor de construcciones en este momento a ustedes, les voy a tener que decir que tengo que separar el valor del terreno, el valor de la construcción, depreciar el valor de las construcciones y ya llegar a mis cálculos. Entonces vámonos a algo sencillo, nada más para poder entender. Repito, ¿qué factores tengo que tener para el cálculo del impuesto sobre la renta? Y darle a mi notario para que me ayude a hacer un cálculo del impuesto sobre la renta. Primero, fecha completa en la que yo adquirí el inmueble. Segundo, precio en el que adquirí el inmueble. Tercero, cuántos enajenantes somos, es decir, estoy casado en sociedad conyugal o no. Cuarto, fecha en la que voy a comprar para poder determinar los factores que les dije del índice nacional del consumidor. Y 5, el precio de venta. ¿Okay? Esos 5 factores, esos 5 elementos van a ser necesarios para poder determinar mi impuesto sobre la renta. Aquí cabe hacer una anotación que desde el 2014 la ley marca que la forma en la que yo voy a comprobar cómo adquirí el inmueble van a ser de dos maneras. Si yo le compré a una empresa, va a ser a través de la factura que me emite esa empresa por la compra del terreno. Y si yo le compré a un particular, entonces el notario ante quien compré va a estar obligado a emitir una factura complementaria en la cual va a determinar el valor de la operación, los impuestos que se pagaron y todo esto. Entonces será siempre importante, una vez que yo tenga mi escritura, que vaya con el notario, recoja mi escritura, le pregunte por aquella factura complementaria para poder yo determinar mi costo de adquisición cuando yo quiera vender mi inmueble. ¿Ok? Bueno, retomamos otra vez el capítulo. Impuesto sobre la renta por enajenación es aquel impuesto que yo voy a pagar
por la ganancia que estoy teniendo, y en este capítulo no tengo una tasa, no va a haber una tasa. Muchos te dicen, el impuesto sobre la renta, el 30%, el 28%, el 35%. En este caso no lo voy a tener. Va a ser una tabla que determina la propia ley, en la cual yo tengo que jugar con un límite inferior, un límite superior, aplicarle un porcentaje, una tasa, y sumarle una cuota fija, ¿sí? Entonces no va a ser tan rápido como calcular el ISAI, es un poquito complicado. Ahora, ojo, y hay que hacer un paréntesis. Esto, estoy hablando del impuesto sobre la renta para los mexicanos, para los residentes que pagamos y tributamos impuestos en la República Mexicana, aquellos que tenemos RFC. ¿Por qué lo quiero hacer este paréntesis? Porque cuando un extranjero vende, no le podemos dar el mismo trámite fiscal. Aquí la ley me lo divide, y aquí, hablando de solamente extranjeros, voy a hacer la misma operación. Voy a tomar todos los elementos que ya les dije, pero al extranjero sí le voy a aplicar un 35% de tasa directa. Una vez que yo tengo esa utilidad, le aplico el 35% al extranjero, ¿sí? Lógico, el Estado lo castiga más por no tributar en México, y ese va a ser el factor determinante. La ley también, en caso de extranjeros, da una segunda opción de pagar directamente el 25% del precio de compra o del precio de venta, padrino, ¿sí? Tengo esas dos opciones como extranjero: pagar el 35% de mi utilidad o el 25% del valor de mi venta. ¿Okay? Aquí es importante manifestar, para poder entender cuándo un extranjero está vendiendo o está comprando, será importante que revisemos el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, que nos indica qué se entiende por enajenación, y ahí tendremos todas las bases para poder decir, estoy en este supuesto en el cual estoy enajenando y por esta razón tendré que pagar el impuesto sobre la renta. ¿Okay? Entonces va a ser muy determinante esto. Ahora, una duda que yo sé que ahorita ustedes tienen: oiga, licenciado, pero siempre nos han hablado de que el impuesto sobre la renta se puede exentar. ¿Qué es esta parte de exención? Sí, cuando yo enajeno una casa habitación, la ley me dice que si es mi casa habitación, la voy a poder exentar. Aquí vas a tener que hacer varias anotaciones. Primera anotación, puede ser que uno de mis clientes tenga 4 o 5 casas. ¿Cuál de ellas va a ser su casa habitación cuando la enajene? La que él determine, la que él quiera. La ley no te dice que tiene que ser una casa en específico, simplemente te pide que tú compruebes con ciertos requisitos que sí es tu casa habitación. ¿Cuáles van a ser esos requisitos? Tu INE domiciliado a esa casa, un comprobante fiscal de luz, es decir, ya tiene que venir con la cadena del CFDI tu recibo de luz, un comprobante fiscal de telefonía fija, o algunos estados de cuenta de instituciones bancarias o tarjetas de crédito no bancarias, es decir, de tiendas departamentales. Con estos documentos yo puedo determinar que es mi casa habitación y entonces caer en el supuesto de poder exentar. Ahora, no voy a poder exentar todo el precio de venta, solo voy a poder determinar o exentar hasta 700,000 unidades de inversión. ¿Cuántos son 700,000 unidades de inversión? Habrá que revisar al momento de hacer mi venta cuál es el valor de la UDI. Multiplicar 700,000 unidades de inversión por el valor de la UDI, que les puedo decir que aproximadamente estamos hablando de 4,300,000 pesos, y hasta ese monto voy a poder exentar. Si mi precio de venta excede de los 4,300,000 pesos, por decirles un número, tendré que yo hacer el cálculo por ese excedente. ¿Ok? Ahora, también, ¿cuándo voy a no poder exentar? Cuando la superficie de mi terreno excede 3 veces de la superficie de la construcción. Ahí tampoco se me va a poder exentar por todo. Tendré que solo exentar por esa parte, y por el excedente tendré que pagar el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Si se dan cuenta, ya platicamos mucho de este impuesto. Es algo muy complicado de entender. Es algo que nos deja a veces muchas dudas, por eso les vuelvo a repetir: cualquier duda o comentario, háganmela saber en el foro y las podemos estar contestando sin ningún inconveniente. ¿Okay? Y por último, determinar que solo voy a poder exentar una casa habitación cada 3 años.
algo muy importante es solo poder exentar una casa habitación cada 3 años, ¿ok? Bueno, ahora, sin embargo, el impuesto sobre la renta va a tener también una dualidad. ¿Por qué digo una dualidad? Porque así como el que está vendiendo puede tener una ganancia o va a tener una ganancia, puede ser que el que compra también tenga una ganancia. ¿Cómo va a pasar esto? Bueno, ¿qué pasa si yo vendo a un valor de 800,000 pesos y el valor avalúo me dice que la casa realmente cuesta 1,000,000 de pesos? Pues ahí el que está comprando al parecer va a tener una ganancia de 200,000 pesos. Y entonces la ley, tratándose de personas físicas, ojo, personas físicas, nos indica que cuando yo compro y el valor de la operación es un 10% menor a mi valor avalúo, generaré este impuesto sobre la renta por adquisición. Aquí, en este impuesto sobre la renta por adquisición, voy a tener una tasa del 20% para pagar sobre la base, que mi base va a ser esa diferencia entre el precio de compra y el valor avalúo. ¿Ok? Entonces, va a ser muy importante siempre determinar que cuando yo estoy comprando barato, bueno, también me genera un impuesto sobre la renta para poderlo adquirir. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto también tengo que pagar ese impuesto sobre la renta por adquirir? Cuando alguien me regala algo. ¿Sí? Si alguien viene y me dice, oye César, te regalo mi casa, ¿lo puede hacer? Sí, es totalmente legal, pero la ley va a decir, ok César, tú estás recibiendo una casa con un valor de 1,000,000 de pesos, está entrando a tu patrimonio 1,000,000 de pesos, estás incrementando tu patrimonio 1,000,000 de pesos, págame el 20% de ese 1,000,000 de pesos. Pues cuando alguien me regala algo, también voy a tener que pagar el impuesto sobre la renta por adquisición de bienes inmuebles. Este impuesto sobre la renta por adquisición de impuesto sobre la renta por adquisición de bienes inmuebles no se genera cuando el regalo viene entre esposos, de padres a hijos y de hijos a padres. ¿Ok? Ahí en ese momento no voy a generar. Entre hermanos sí se genera, entre primos, parientes, entre amigos, ahí sí lo voy a generar. ¿Ok? Entonces, hasta el momento ya platicamos de los 4 impuestos que en una notaría siempre vamos a manejar: el impuesto predial, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, el IVA, el impuesto sobre la renta por enajenación y el impuesto sobre la renta por adquisición. Esta parte va a ser fundamental porque nosotros como notaría o los notarios son los obligados a hacer el cálculo de estos impuestos, a retenérnoslo y después ellos tendrán que enterarlo dentro del plazo que fija la ley para cada impuesto. Amigo, te recuerdo que cualquier duda, comentario me la puedas hacer en el foro y nos estaremos viendo en el siguiente módulo.